por Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Mario? Qué gusto aquí, confirmando lo que alguna vez decía el maestro Venus Rey. La música en vivo siempre es ¿verdad? mejor. Sí, está bonito. Esta maravillosa mesa, este foro que tenemos. Sí, no, y los compañeros, hace tiempo que no los veo uno. Hace rato, sí. Da mucho gusto saludarlos a todos. Hace 8 días estaba aquí Claudio sentado, pero hoy nos ve a la distancia. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Muy contento de saludarlos, querido Rafael, Mario, y verlos ahí en la mesa, que siempre es un placer. Se siente más rico la mesa, la discusión en la mesa. Pues sí, la verdad es que yo me siento muy bien acompañado ahora que han estado Rafael. Antes estuviste tú y la primera semana estuvo Javier, que ya estará con nosotros la siguiente. Y bueno, arrancamos, si te parece, Rafael, con los temas de la semana. Yo veo algo que hemos dicho aquí varias veces, que al presidente le está costando trabajo establecer sus temas en la conversación. Vemos intentos fallidos, desde nuevas rifas que no llegan a ningún lado, villanos que no le pegan como Cuadri, que nadie ni lo conoce, y el que conoce no lo ve como el peligro para México que el presidente presenta. Y en contraste con esto, vemos temas que van creciendo, y te pongo el primero en la mesa, el tema de la violencia, que no para, que cuando no es Tamaulipas son los grupos que se defienden en Michoacán, cuando no es el tema de la violencia combinada con lo electoral. ¿Cómo estás viendo este tema? Mira, yo veo que hay una especie de agotamiento de un modelo que se fatigó por el exceso. Un presidente o un político o cualquier persona que todos los días está promoviendo las mismas mercancías, haciendo un intento a veces por cambiarle solamente el empaque, la presentación o el horario de la oferta, termina desgastando su propia oferta. El presidente ya no tiene nada de qué hablar, porque todo lo que el presidente diga es la repetición de lo que ya dijo hasta el cansancio durante sus campañas electorales, y la primera parte del promoción, claro, y durante estos 3 años que han sido absolutamente agotadores. Entonces el presidente cae en 2 cosas, o las imprecisiones o las mentiras. Las ofertas imposibles y las mentiras flagrantes, como eso que dice, aquí ya se acabó la corrupción. Eso no es cierto, y él lo sabe y él lo padece. O la paz, ¿no? Y dice, estamos viviendo en un país pacífico, con gobernabilidad. A ver, todo lo que está pasando en Tamaulipas, en Zacatecas, en Michoacán, en Jalisco, en otros lugares, todo eso es la expresión, la mejor expresión que el presidente conoce de un país en paz. Claro. Pues con todo el respeto que su investidura me merece, el señor presidente o está delirando o está inventando. Sí, claro, porque se produce, Claudio, estas disonancias entre lo que yo le escucho al presidente y lo que luego veo en la realidad que está ocurriendo, y pues no se parece una situación con la otra, ¿no? Estas imágenes, además, donde tengo la impresión de que el crimen ha vuelto a usar la comunicación o la violencia como una forma de comunicación, otra vez con los cuerpos colgados en algún lugar, otra vez con actos de secuestro para mandar videos y después mensajes, y esto no corresponde con el ambiente que está describiendo el presidente. Pero ¿tú cómo lo estás leyendo, Claudio? Coincido con la lectura que hacen en la mesa, Mario, Rafael, en el sentido de que estamos viendo un presidente contradictorio en su manera, digamos, de comunicar con lo que estamos viendo hacia afuera. Me parece que el asunto de la violencia se está desbordando. Es claro que tenemos una pérdida de control de territorios del país en términos del dominio ya de la delincuencia organizada, de los cárteles. Y me parece que cuando queremos oponer a ello una narrativa de avance, digamos, de obra, de resultados, que es lo que está tratando de hacer el presidente, pues hay esta contradicción que ya hemos visto en otros sexenios, cuando desde el gobierno federal se impulsa cierta historia, pero las personas vivimos historias distintas. En la cotidianidad tenemos miedo de salir a estudiar, a trabajar, a hacer nuestra vida en paz. Y a mí lo que me parece muy fuerte de esta contradicción entre realidad y discurso, digamos, presidencial,
es que estamos viendo hoy en el asunto de la postelección muchas narrativas, muchas historias de cómo la delincuencia pues intervino en el proceso electoral, cómo los cárteles pues eligieron también y pusieron sus apuestas en este proceso electoral reciente. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno, teniendo esta situación, en vez de enfrentar, digamos, esta problemática, utiliza el aparato del Estado, Mario Rafael, pues para perseguir a sus enemigos políticos en lugar de perseguir a los criminales y a los delincuentes? Pareciera haber un doble baremo y está en el seno de esa contradicción de las que están hablando. Es decir, el doble baremo es para los delincuentes, para la delincuencia organizada, para los cárteles de la droga, abrazos, no balazos, y para los enemigos políticos del proyecto de López Obrador, todo el ataque de la ley. Y por supuesto me estoy refiriendo a este evento reciente donde se revela la periodista Penilei Ramírez en una nota, un artículo en Reforma, que pues está utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal para perseguir a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, por haber vendido un departamento a Lila Downs, esta cantante oaxaqueña famosísima. ¿Por qué destinamos recursos del gobierno para ello y no para cuidar a los ciudadanos, para que los ciudadanos podamos vivir en paz? Y lo que vemos, Rafael, es que en esta selección de los adversarios, el presidente pues tiene los habituales como los periodistas. No, esta semana fue dura contra varios periodistas, pero por otro lado tienes el tema de la clase media, que lo platicábamos antes del programa. Por alguna razón el presidente decidió incluirla en su lista de villanos, diciendo cosas como estas de que la clase media fue la que permitió que se encumbrara Hitler, y despropósitos de ese tamaño, ¿no? Pues mira, yo lo que veo del presidente es que las clases medias, con su aportación electoral, con su cantidad de votos, pues hacen ganar al que gana. Claro. Si nos vamos a eso, pues la clase media fue la que llevó el poder a López Obrador. Y al PAN antes. Y antes llevó al PAN, y llevó a Fox, y llevó a Peña. Bueno, pero lo que a mí me preocupa es que en este agotamiento del discurso presidencial y de la oferta política, sus dos principales columnas en las que se sostiene todo el edificio de su estructura moral, se está derrumbando, se le está cayendo. ¿Son cuáles esas dos columnas? Uno es el combate a la corrupción, y tiene que correr a Irma Heréndira. Entonces, en 3 años, lo único que vimos del combate a la corrupción fue que la secretaria de la Contraloría no sirve. Eso fue lo único que vimos, todo lo demás es un cuento. Y después, en la entrega de dinero a las personas necesitadas, esta limosna política, esta compra anticipada de votos, que son los programas sociales, tiene que quitar al coordinador. ¿Por qué? Si lo quitó por eficiente, está perdiendo un buen cuadro. Y si no tenía un cuadro eficiente y lo sostuvo 3 años, ¿es porque eran socios o por qué? Entonces ahora pone otro señor que llega a la mitad del camino. ¿A qué? A decirles a los gobernadores de Morena que ganaron, van a tener ustedes que financiar también los programas sociales del gobierno federal. Sí, con cargo entonces, al presupuesto de los estados. Con cargo al magro presupuesto que tienen todos los estados. Entonces, es un federalismo centralista. Así es. Es la mejor expresión del centralismo federalista. Ustedes, estados de la federación, me tienen que dar dinero a mí. Para que yo viva en la opulencia del dispendio, del regalo, nini. Pues entonces, pues sí. Eso no funciona. Y hay quien dice, Claudio, que no es una mala apuesta estratégica esto de la clase media, porque alimenta la narrativa de que hay villanos, que antes era la mafia del poder o los fifís, o como les dije al presidente, y que es una ampliación de ese discurso, pero algunos creemos, y por lo menos lo que platicamos Rafael y yo antes era en ese sentido, pues que es una mala selección del adversario, porque las palabras importan, y el propio nombre de clase media pues no significa ese villano que el presidente quizá esté imaginando o tratando de construir. Y esto especialmente, Mario, porque muchos mexicanos, muchas mexicanas nos identificamos como de clase media. No tiene que ver con una, digamos, necesariamente con una conexión dura de datos, de decir tienes tanto ingreso, etcétera, sino tiene que ver con una aspiración. Me parece que es muy mala idea presidencial
digamos, elegir a un grupo de ciudadanos como sus enemigos para fines narrativos. Aquí lo que estamos viendo es la clase media tiene ciertas características en el mundo y México no es la excepción. Es una clase que desea vivir mejor, que le apuesta a la educación como un motor para vivir mejor, para crecer, para darle a sus hijos e hijas mejores condiciones de vida que las que tuvieron los papás. Hay muchas mexicanas y mexicanos familias que invierten muchísimo en la educación de sus hijas e hijos precisamente porque aspiran a que tengan mejores condiciones de vida, y criticar e ir en contra de esa aspiracionalidad e incluso calificarla con este aspiracionista, ¿no? Este aspiracionista que hoy se vuelve una especie de problema para las personas, aspirar a cosas, mientras que hemos vivido muchas veces en nuestras familias esta idea de que si estudias, si trabajas, si haces las cosas bien, te va a ir mejor. Y de eso se trata la clase media. El ethos, lo que tiene detrás, el propósito de la clase media es prosperar. Y me parece que prosperar le hace bien a una familia y le hace bien al país, Mario. Ir en contra de ese discurso es ir en contra, me parece, del deseo de tener ciudadanías más educadas y más críticas, no más mansas y más mensas, si me permiten utilizar el término. La educación parece ser también un enemigo discursivo del presidente, donde señala que pues, los que estudian maestrías y doctorados pues, son los más críticos con el proyecto de gobierno. Pues eso quizá ilustre las falencias del propio proyecto, no de la ciudadanía. Muy bien, gracias, Claudio. Muchas gracias, saludos, un placer estar aquí en la mesa de 11. Gracias, Rafael. ¿Te quedas otro segmento? Nos quedamos un ratito, ya estás. No, con mucho gusto. Perfecto, vamos a platicar el desabasto de medicamentos, cómo va, ya se resolvió, no se resolvió. Tema central para todos, lo platicamos regresando del corte.